Hay cosas en las cuales definitivamente nosotros nos sentimos fuertes. Hay fortalezas en nuestra vida. Todos nosotros tenemos puntos frágiles, puntos débiles en nuestra existencia y tenemos puntos fuertes. Y a partir de las fortalezas nuestras es donde nosotros deberíamos aprender a edificar también lo que nosotros somos en nuestra existencia. Sin embargo, hay fortalezas que no se miran desde la humildad con gratitud, sino que se miran desde la soberbia, en el sentido de que hay cosas en las cuales nosotros nos sentimos que somos buenos para hacerlo, pero nos volvemos demasiado soberbios y nos volvemos demasiado competitivos con eso. Entonces, simplemente por el hecho de que somos buenos para algo, muchas veces queremos pretender mostrar que somos los mejores que los demás. Y esa sensación siempre como de superioridad, que es lo que lo lleva a uno a la soberbia, lo hace sentir a uno invencible, invulnerable, inmortal. Los mayores sentimos el peso de los años, la vulnerabilidad de la vida, contrario a los pelados. Los pelados en su juventud se sienten fuertes, invulnerables, intocables, inmortales, que no les va a pasar absolutamente nada, que porque son jóvenes y están con salud, la muerte no tiene por qué acercarse a ellos, que tienen muchos años por delante, etcétera. Cualquier razón de esas de las cuales uno puede sentir que se llena de soberbia. Si a eso le añadimos a nuestras fortalezas humanas, nuestras virtudes, el hecho de que uno en algún momento pueda llegar a tener poder, prestigio, dinero, belleza física, fama, eso se vuelve entonces una mezcla explosiva y mucho más dañina, porque entonces nosotros creemos de que absolutamente nada nos puede tocar y nos volvemos retadores. Nos volvemos retadores no solamente contra el mundo, sino que incluso en la soberbia uno puede ser también muy retador contra Dios. ¿En qué sentido retador contra Dios? Como que uno dice, Dios a mí no me puede tocar. Pero la experiencia nos muestra a nosotros que en medio de tanto sentimiento de inmortalidad y de fuerza, hay cosas que tocan nuestra vida que nos muestran lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos. Una fragilidad que no depende de los años, una fragilidad que no depende de que uno tenga 70, 80 años y uno pueda ser físicamente débil o haber perdido fuerza. No, es una vulnerabilidad donde uno siente desde dentro la fragilidad de la vida. Yo no sé si alguna vez ustedes habrán tenido esa sensación de lo frágil que es la vida, muy frágil, de lo efímera que es la vida. De pronto a esa sensación no se llega con tanta facilidad, porque hay dos formas de llegar a la sensación de fragilidad y de vulnerabilidad. Filosóficamente, mediante una reflexión interior, opuestos a experiencia frente a una circunstancia difícil. Cuando uno hace el proceso de introspección, uno dice, la vida es frágil y no importa qué tan joven o qué tan saludable podamos estar. Quienes somos creyentes, a mí me gusta siempre pensarlo de esta forma, la vida cuelga de un hilo. Y no importa, oigan bien, no importa si estamos en las últimas o si estamos en el mejor momento de nuestra vida. La gente joven también se muere, con juventud y con salud. Si no fuera así, no habría chicos que terminaran muertos en una cancha de fútbol, una muerte súbita, un infarto fulminante, un esfuerzo superior, una condición médica oculta, no prevista hasta el momento. Y uno a veces ve a la gente anciana que agoniza y dura, y de pronto alguien se pregunta, ¿y por qué está fulano que lleva 5 años, 8 años en la cama, que no es consciente, sigue vivo? Y este otro que está tan fuerte todavía, se murió. Es que no depende de la salud, no depende de la enfermedad, no depende de los años. Simplemente la vida de todos cuelga de un hilo.
y que pasa todavía cuando llenos de soberbia somos tan fronteros y tan retadores contra Dios. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar y le echen cabeza a esa expresión. Ser retadores contra Dios. Querer enfrentarnos a Dios de igual a igual. Como que me quieres casar pelea, yo te caso pelea. Tienes que someterte a mis requerimientos, tienes que someterte a mi oración, tienes que hacer lo que yo quiero. Si tú quieres que yo rece, si tú quieres que yo crea en ti, si tú quieres que yo vaya y lee la palabra, si tú quieres que yo me congregue, tienes que hacer mi voluntad. Eso es ser retador. Y uno muchas veces frente a las cosas sagradas, frente a las cosas de Dios, puede llegar a convertirse en una persona sacrílega, como que a mí eso no me importa, nada me vale. Eso, las cosas de Dios, eso no importa, no tiene ninguna razón de ser. Los más fuertes y los más poderosos también caen y también se mueren, también se enferman, también se frustran y también sienten en algún momento la inminencia de la muerte y se arredran, se asustan frente a ella y sienten lo frágil, lo muy frágil que es la existencia. Por eso uno tendría que aprender a vivir la vida con mucha gratitud y aprender a ver la muerte con mucho respeto. Gratitud y respeto para que nosotros aprendamos a vivir plenamente nuestra existencia, pero sin perder nunca la conciencia de nuestra vulnerabilidad y que un día nosotros vamos a morir. Porque el que no tiene conciencia de eso se llena de orgullo, de vanagloria y de soberbia y cree que con su poder lo puede absolutamente todo. Prueba de todo lo que les estoy diciendo lo podemos tener en nuestra casa, a nuestro alrededor. A lo mejor con nosotros mismos, jefes, superiores, dueños de empresa, gente que tiene poder, gente que tiene dinero, gente que considera que tiene el control del mundo. Un presidente de un país poderoso que con una orden suya simplemente lanzaría todos los misiles que tiene en su país para destruir a otro y destruir el planeta, en la voluntad de un solo ser humano, en la voluntad de un solo hombre. Y prueba de todo eso, lo que les estoy diciendo es que está el rey Antíoco, del que habla hoy la primera lectura del libro de los Macabeos en el capítulo 6. Un rey superpoderoso, un rey con prestigio, un rey con un ejército enorme. Pero fue un rey que quiso enfrentarse a lo sagrado, un rey que quiso no simplemente pelear contra un pueblo al que quería someter, sino contra Dios. Y se quiso enfrentar a lo sagrado arrasando con aquello que los judíos más amaban y más querían y más respetaban, que era el ajuar de su templo, las cosas sagradas de su templo. Claro, es que cuando los poderosos arrasan contra lo sagrado de un pueblo, creen que inmediatamente le están quitando la base existencial de su vida. Imagínense ustedes uno estar bien arraigado en su fe y que alguien pretenda socavarle a uno la fe. Una persona de fe, cuando por persecución termina sin fe, queda expuesto y queda en la vulnerabilidad absoluta. Pueden hacer con él lo que quieran. Si ya no soy capaz de confiar en Dios, entonces ¿en quién puedo confiar? Ese es el planteamiento. Y dice el libro de los Macabeos que en aquellos días Antíoco recorría todas las provincias y se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas en plata y oro, con un templo, aquí está la expresión de lo sagrado, lleno de tesoros, depositadas allí por Alejandro el de Filipo. Antíoco fue allá, a Elimaida, intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo. Antíoco tuvo que huir y emprendió, triste, el viaje de vuelta a Babilonia.
Ustedes saben lo que significa la derrota para un rey poderoso. Ustedes saben el desprestigio en el que un rey cae porque está en juego su buen nombre, su liderazgo ante una nación. Cuando un pueblo ve que su rey no es capaz de ganar una batalla, denigra de él. Los reyes se hacían respetar por las batallas y las conquistas que hacían. Entonces Antíoco va apesadumbrado por muchas cosas. Se ha desprestigiado, ha perdido la batalla, no fue capaz de tomarse una ciudad pequeña, porque Limaida tampoco es que era la gran ciudad, simplemente no la pudo tomar, pretendiendo saquear el templo donde estaban las cosas sagradas del Señor. Y entonces el rey se asustó y cayó en cama, enfermo de tristeza. Enfermar de tristeza. Eso es posible cuando uno se enferma de tristeza. Y la tristeza, cuando se vuelve una enfermedad, lo puede llevar a uno a la muerte. Porque aquí en este caso la tristeza es producto de la no asimilación de la derrota, de la frustración, de la fragilidad. ¿Saben de qué se dio cuenta Antíoco? No soy tan poderoso como yo lo creía. Y el que se enfrenta a las cosas de Dios, el que se enfrenta al Señor, termina siempre derrotado. El que pretende someter a Dios, termina siempre en derrota. Porque es que todo poder y todo reinado viene del Señor. Y uno no puede sencillamente pretender enfrentarse a aquel que lo puso a uno en el trono, si ese trono se lo debemos justamente a él. Antíoco enferma de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería, dice el texto bíblico. Yo creo que aquí es importante y necesario revisar también esos momentos en los cuales nosotros nos deprimimos cuando las cosas no salen de la forma como uno quiere. ¿Cómo procesa uno la frustración? La frustración uno no puede sencillamente como aniquilarla pensando de que olvídalo. No, hay que hacer el proceso para asimilar y para saber superar cualquier frustración o cualquier derrota. Si ustedes le quieren evitar a sus hijos frustración, los vuelven las personas más vulnerables del mundo. Porque eso no lo podrán lograr nunca. Y algún día ellos tendrán que enfrentarse al hecho de que no ganaron, de que perdieron, de que como están ahorita, están a punto de perder el año o ya perdieron el año y están tratando de evitar como que mi hijo no sienta la frustración de que perdió un año. Lo perdió y lo asume. Lo asume para que aprenda cómo se hacen los procesos de duelo y de recuperación frente a las cosas que no nos salen bien, para no enfermar de tristeza. Y sigue diciendo el texto bíblico que allí pasó muchos días cada vez más triste. Antíoco en lo que cayó fue una crisis depresiva. Pensó que se moría, llamó a sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos. Estoy abrumado por las preocupaciones. Como quien dice, ya no puedo ni dormir. Noches de insomnio. ¿A qué tribulación he llegado? ¿En qué oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso. Ya no lo soy. La enfermedad y la tristeza me mostró que no soy tan poderoso. Y como decimos nosotros en el argot popular, los humos se le bajaron. Aterrizó y entendió que siendo rey era un mortal como los demás. Y sigue diciendo el texto, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y de oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me ha venido esta desgracia y muero de tristeza en tierra extranjera. Reconozco que me equivoqué.
Reconozco que ejercí el poder como no debía haberlo ejercido. Reconozco que tomé malas decisiones. Reconozco que me enfrenté a un pueblo elegido por Dios, un pueblo que no había cometido ningún delito, simplemente por la sensación de poder lo mandé exterminar, lo mandé saquear, simplemente porque yo soy rey y soy poderoso. Hay muchas cosas que nos revelan a nosotros la vulnerabilidad. La enfermedad nos muestra lo frágiles que nosotros somos. Gente poderosísima que llora como pelados chiquitos cuando sienten que la enfermedad los pone al borde de la muerte. Y lloran como niños chiquiticos. Y ahí descubren de que no son tan fuertes y tan poderosos porque su dinero no es capaz de atrasarles la muerte ni un solo minuto. La enfermedad revela en nosotros lo frágiles que somos, la cercanía de la muerte, la frustración, el hecho de que nosotros aprendamos, de que las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Y aprenda eso. Escúcheme bien, las cosas no siempre salen como uno quiere. Y como dice el adagio popular, porque no todas las veces caza el tigre. Y muchas veces al mejor cazador también celebra la presa. Y eso es bueno que nos pase. Eso es necesario que nos pase. Uno no desea que pase, pero sí es necesario que pase porque eso nos aterriza y nos ayuda a reconstruirnos mejor. Uno no puede reconstruir su vida en el imperio de la egolatría, del culto al propio yo. Como cuando uno se extasía frente a lo que hace y dice, miren, es que esto lo hice yo y nadie me puede superar. Eso es culto a al propio ego. Eso se llama egolatría. Cuando creemos que somos los mejores, los más perfectos, los que nunca nos equivocamos, los que somos jóvenes, los que tenemos poder, los que le podemos tirar en la cara al otro un billete, dinero, cualquier cosa. Acordémonos siempre de Antíoco, cómo cayó en una crisis depresiva que lo condujo a la muerte cuando se dio cuenta de que las cosas no salieron como él quería, simplemente por estar lleno de soberbia y ponerse a pelear contra Dios. Contra Dios no se pelea. Dios no es enemigo suyo. Dios es nuestro aliado. Dios no es la persona contra la que nosotros peleamos simplemente pensando de que Él es nuestro adversario. Dios no es adversario de ninguno. Dios es el defensor nuestro en el peligro, nuestra roca, nuestro baluarte, nuestro libertador. Es justo todo lo contrario a lo que Antíoco pensó. Hermanos, miren, una última cosita para cerrar la reflexión. Cuando nos toque acompañar a alguien en sus exequias o en las exequias de alguna persona que nosotros conocimos y queremos, yo creo que es bueno, a veces nosotros perdemos nuestro tiempo teniendo conversaciones necias en las casas funerarias. Yo creo que ese es un momento interesante para uno sentarse en silencio, contemplar el cajón, sin necesidad de ver el muerto, y hacer esa introspección, ese recorrido interior para recordar que somos frágiles y que un día tendremos que dar cuentas al Creador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.